Hace 12 años, ustedes recordarán, en el puente Pueyrredón había una manifestación. De esa manifestación se desgaja una comisión policial que termina matando a 2 militantes, los famosos casos de Costecchi y Santillán. Hubo un proceso, terminaron condenados 2 policías, pero la familia de ambos militantes siguió pidiendo que se haga foco en las responsabilidades políticas. El juez que tiene la investigación de esa rama política del caso es nada menos que el juez Elías Lijo, el mismo que ha procesado al vicepresidente Amado Boudou por la causa Chicone. Los familiares de Costecchi y Santillán piden que Lijo siga hacia arriba e investigue las responsabilidades políticas de esos crímenes. Lamentablemente fue de 2 muertos, son muchachos jóvenes que están indocumentados y bueno. ¿En qué circunstancias murieron? No, yo las desconozco, no sé, eran más de 2000 personas las que estaban participando de esto, así que realmente no lo conozco, la secuencia no la conozco. ¿Y por qué el enfrentamiento, comisario? Que activistas estaban, pero no me cabe la menor duda. Así que no me resultaría nada extraño que alguno de esos muertos haya sido producto de peleas entre ellos. Aparentemente, algunas cosas ya se están aclarando. Y desgraciadamente, una vez más, digo siempre aparentemente porque los hechos que nos conmueven deben ser probados en la justicia. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Pero no todo aparentemente ha sido descubierto. Pero no todo aparentemente ha sido descubierto. Estos años apuntamos a la condena social y a visibilizar el rol de Duhalde en la masacre de Avellaneda como el principal responsable político señalado por nosotros mediante la movilización popular y el scratch. Y a recuperar estos espacios que son simbólicos, que para nosotros aportan a mantener la memoria histórica. Y bueno, de hecho hoy la estación por ley nacional se llama Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Nosotros venimos señalando hace 12 años de que no únicamente fue que a Fanchiotti se le soltó la cadena, como muchas veces quisieron hacer pasar, sino que atrás de todo esto hay un pacto entre la política, la policía y lo que es la justicia. Nosotros obramos dentro del marco legal y de las normas que nos impusieron y lo puedo demostrar a través de todos los, lo vuelvo a repetir porque hemos tenido casi 50 cortes de puentes en mi gestión y no hemos tenido un solo incidente con un manifestante. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida y esto está claramente visto por la televisión. Se han visto ser agredidos con ondas, se han visto ser agredidos inclusive por armas de fuego. Existe una inacción total de parte del juez Lijo, que hace 12 años tiene la causa federal. Nosotros apuntamos a la cadena de mando, digamos, ¿no? Por la experiencia propia en las movilizaciones y demás, sabemos que el comisario no mueve un solo dedo si no es consultándole al ministro, ¿no? De Seguridad, de Justicia. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. En ese momento necesitaban un caso testigo para demostrar que el gobierno era fuerte, ¿no? Y qué mejor que una marcha multitudinaria. Entonces, como decía, era un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Este es un gobierno fuerte y acá no se hace lo que ellos quieren, sino lo que el gobierno quiere. El principal objetivo del gobierno de Duhalde era contener y disciplinar la protesta social que venía en aumento. El famoso tema de los piqueteros y esos intentos de aislar a la capital federal cortando sus accesos, eso no puede pasar más. El fiscal nos dice de que ellos investigaron hasta ahí, más bien no pueden avanzar porque consideran de que no hay más elementos para seguir investigando y que ellos consideran de que el gobierno de ese momento, Duhalde, Solá y todo eso, no tiene nada que ver con el asesinato de Darío y Maxi. Lo que la justicia nos dice a nosotros, bueno, acá tienen todo lo que vamos a investigar, pues vengan ustedes, fíjense
investiguen ustedes a ver qué datos pueden ustedes aportar. Más datos que hemos aportado, más cosas de lo que se vio es imposible. Hay 400 cruces de llamadas entre la CIDE y Franchotti que ni siquiera han sido cruzados, investigados. ¿Llamadas hechas en qué momento? Llamadas hechas en el momento de la represión. Lo que parece, sí, evidente es que Franchotti tenía licencia para matar. Por eso los llamados de la CIDE son interesantes investigarlos a fondo. La CIDE llamó, bueno, ¿para qué llamó la CIDE? Ahí hay un aparato, sectores muy vinculados al riñón de Duhalde. Nos llama la atención que ni siquiera eso haya servido para citar a indagatoria los que en aquel momento eran responsables de la CIDE, el fallecido Soria, Rodríguez, el ministro de Justicia, hoy Juanjo Álvarez en ese momento. Ellos tienen que dar explicaciones de alguna manera en ese sentido. Yo me quedé lleno de dudas sobre la participación de la CIDE. Yo no tengo muchas pruebas, no tengo pruebas. En el registro de llamadas de Franchotti hay llamadas muy breves con la CIDE de base Billinghurst. Yo personalmente, después de 10 años, creo que en el gobierno de Duhalde alguien sabía mucho más que lo que sabía yo, lo que sabía Genú, mi ministro, e incluso a lo mejor lo que sabía Álvarez. Hay realmente, evidentemente, una trama de impunidad tejida desde el poder político y también de la justicia. Si no, nos explica cómo en 12 años no hayan sido citados en indagatoria ni siquiera los más inmediatos responsables políticos. ¿El hijo no ha hecho absolutamente nada en la causa? Nada, absolutamente nada. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Pero no todo aparentemente ha sido descubierto. Pero no todo aparentemente ha sido descubierto. Alberto Santillán es padre de Darío Santillán y Federico Orchani es vocero del Movimiento Popular. Darío Santillán, buenas noches, les agradezco que hayan venido. ¿Por qué creen que nunca se pudo avanzar más allá de Franchotti y del otro policía, que también fueron los únicos condenados? Yo considero como padre de Darío que nunca se pudo seguir avanzando, porque evidentemente los estúpidos que disparan y reciben órdenes de parte de los políticos. Durante el juicio de Manguito y Acosta hubo un político que dijo algo muy clarito, ¿no? Que los policías responden al humor político. Por eso mismo siempre sostenemos de que lo que es la justicia, la política y la policía es todo tiene que ver con todo. Esto que ustedes contaban, efectivamente, ¿qué hace un policía bonaerense hablando a la CIDE? No tiene ninguna relación orgánica, o sea, es un bypass. Un policía de la bonaerense debería hablar con su superior de la bonaerense, no con la CIDE. Eso nunca se pudo esclarecer, nunca hubo ninguna... ¿Con quién hablaba? ¿No se pudo saber nunca? No, nunca. En realidad, en todo esto, cuando hay un juez, como el juez Lijo, que no permite seguir avanzando... ¿Por qué ustedes dicen algo tan grave como que el juez no permite seguir avanzando? Por las palabras del fiscal Osorio. ¿Por qué? Por las palabras del fiscal Osorio. El fiscal Osorio, en las veces que yo he hablado con él, ha dicho, yo pude llegar hasta acá. Más de acá no puedo llegar porque el juez no me deja. ¿Y por qué la causa se instruye en capital si esto sucedió en provincia? Por eso fue a través de la mamá de Maximiliano Costecchi, que vino acá a capital y presentó, y acá le dieron un lugar como para que realmente se lleve adelante lo que sería la causa federal. Por eso se lleva adelante, pero... O sea, la causa de los vínculos políticos. Sí. Se puede ser un delito federal, digamos, ¿no? O sea, involucra a tanto al presidente de la Nación como los que en aquel momento ocupaban cargos en los diferentes ministerios, un delito federal. Son dos causas que en su momento avanzaban en paralelo, las de las responsabilidades materiales en los tribunales de Loma Zamora y en Comodoro Pi, las de las responsabilidades políticas a cargo del juez Lijo. Bueno, ahí están mencionados, sí. Ustedes señalaban en algún momento que había una especie de doble estándar que había establecido el Lijo, porque había sido muy duro y muy contundente en el caso de los militantes de Quebracho, buscando precisamente la autoría intelectual, y que en este caso la autoría intelectual ni siquiera le importó investigarla. Claro, en realidad es eso, ¿no? Si tenemos un juez en la cual tiene que hacer que la justicia tiene que ser para todos iguales. Entonces, si estamos condenando a 4 años o casi 4 años al Boli Liscano o al compañero Esteche, al Boli Liscano por romper un vidrio con la figura de Sovich en el momento en que hubo represión con respecto a lo que había mandado a hacer Sovich,
¿no? Cuando terminamos con la muerte del compañero Fuentealba, y entonces a Esteche le cabe la autoría intelectual, por más que no haya estado en ese lugar. Entonces, si tenemos un juez realmente serio, entonces si le da 4 años a Esteche y le da 4 años al Lorijano, entonces la autoría intelectual con respecto al asesinato de mi hijo, los 33 heridos de plomo que hubo en la estación de Avellaneda, entonces, ¿dónde está la visión del juez como para jugar todo con la misma vara, ¿no? Fanchotti y Acosta nunca hablaron. Perdón, pero me parece que es mucho más cruento. Porque a mi hijo lo mataron y se vio prácticamente, y pues lo filmaron, le sacaron fotos, hubo testigos, hubo todo. O sea que me parece que es mucho más cruento. O sea, por eso mismo sostenemos que el juez no tiene la misma vara para medir a todos por igual, ¿no? Entonces una justicia en la cual actuamos rápido para lo que menos tiene o por luchadores sociales, y cuando tenemos que investigar a los poderosos, a los políticos, miramos por otro lado y encajonamos las causas. ¿Fanchotti y Acosta nunca dieron ninguna explicación de por qué lo hicieron? ¿Nunca hablaron, nunca rompieron el pacto de silencio? No. ¿Qué dijeron? Fanchotti, desde el vamos, viendo las imágenes 12 años atrás, si uno con un poquito de memoria, dijo, yo nunca estuve en la estación de Avellaneda. Cuando sabemos lo que pasó dentro de la estación de Avellaneda cuando estaban filmando. Siempre se desligó y siempre quiso poner... Pero estaban las fotos. Estaban las fotos, pero él siempre... Que tardaron 2 o 3 días en aparecer en Clarín. Por eso mismo, cuando nosotros sostenemos de que realmente estaban parados por el gobierno nacional y provincial, es porque tenía una carta blanca como para hacer lo que tenga que hacer como un precedente. ¿Qué mejor precedente, como decíamos hace un rato, con respecto en ese momento al gobierno de Duhalde, que presentar un gobierno fuerte hacia adentro y hacia afuera? Y qué mejor que una marcha multitudinaria. Nosotros pensamos de que iba a haber, en ese momento iba a haber una represión, pero jamás pensamos de que iban a llevar a cabo lo que dijeron. Realmente, querer cruzar el puente de Avellaneda era una declaración de guerra. ¿Por qué a ellos? ¿Fue al voleo o fue como se dijo en un momento que los estaban buscando porque la gente que estaba en la CIDE tenía algo que ver con lo que pasaba en Guernica, donde militaba, no sé si Darío o Maximiliano? Sí, igual me parece que no. A ver, un poco nosotros trajimos para dejarte, esto es una investigación que se hizo casi al año del asesinato de los chicos, parte de nuestra organización que se usó como prueba en el juicio. No pensamos que haya habido, que hayan estado marcados, como se dice habitualmente, no lo sabemos. Lo que Porque sí... no había punteros de Duhalde que llevaban a Guernica y que podían tener que ver con alguna disputa territorial. Eso fue lo que se circuló en un momento dado, son recuerdo. Teorías quizá medio conspirativas, digamos, pero lo que sí nosotros tenemos en claro es que había un sector de la policía que sí tenía claro lo que estaba haciendo y el accionar de patotas con postas de plomo disparando sobre la movilización. Y el asesinato totalmente cobarde de Está bien, Darío, pero hubo ¿no? diferencias. Una cosa era disparar espalda. con postas de plomo a la movilización, al grueso, y otra cosa el caso de Costequi y Santillán, que los persiguen adentro de la estación y los rematan. A Maxi lo asesinan afuera, en el montón, sobre Pavón, y Darío, una vez estando adentro, lo asesinan por la espalda, cobardemente. Cuando él lo llevaba... Ni siquiera tuvieron los huevos para tirarle de frente, digamos, ¿no? Son en 2 momentos distintos los asesinatos. Vamos a recordar un poco qué fue lo que pasó en aquel momento y qué fue lo que se pudo reconstruir. ¿Cuál era en ese momento preciso el reclamo? El aumento al plan social, que en aquel entonces era el programa de desarrollo y capacitación, el PEC, y el jefes y jefas de 150 pesos a 300 pesos, era por más alimento a los comedores que teníamos, ¿no? Que veníamos de la crisis del 2001, cosas básicas para atender a nuestros pibes. Era muy probable que haya una represión justamente porque toda la semana previa tanto el gobierno nacional de Duhalde como el gobierno de la provincia de Felipe Solá estuvieron amenazando permanentemente que iban a reprimir cualquier intento de movilización por parte de los desocupados. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, pues sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Ustedes se encuentran entonces, toman la subida
por Mitre al puente. ¿A qué hora fue esto? Nosotros llegamos primero, nos juntamos con todos los que estamos, con todas las organizaciones que nos juntamos de este lado de Pavón. Llegamos hasta la base del puente, ahí encontramos con un cordón de policía, que bueno, que ahí está Fanchotti, está el que está comandando el cordón este. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sagordo. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía. Ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre y va a ver, seguramente a ver si es que se los deja pasar, si es que la policía... Pero aquí los piqueteros están dispuestos a resistir, están avanzando contra la policía. Están avanzando contra la policía en este momento. Ahora se van encima los de un lado y los del otro. Y ustedes toman Pavón y vienen en esta dirección. Sí, bueno, lo que quedamos de este lado, lo que estamos de este lado de Pavón, empezamos la retirada para este lado, ayudando a algunos compañeros, algunas compañeras más grandes. Y veníamos bastante desarticulados porque fue muy fuerte el comienzo de la represión. La policía le comenzó a disparar. Esta situación se ha descontrolado. Tremendo lo que está ocurriendo. Grandes enfrentamientos en la zona. La policía dispara contra los piqueteros. Estos están retrocediendo. Hubo un primer herido que Darío, bueno, lo saca corriendo. El último de los que sale corriendo apenas empieza la represión en concreto, que es el primer herido de bala de plomo. Bueno, que después sabemos que se llama Mario Pérez. ¿De bala de plomo? De bala de plomo, sí, en un testículo. Vos ves aproximadamente el momento en que le pegan a Costecchi. Y nosotros veníamos corriendo justamente por la avenida Pavón a la altura del supermercado que está ahí y sentimos un montón de explosiones fuertes y posteriormente lo vemos a los compañeros de Guernica, del MTD de Guernica, que venían trayendo a un compañero muy ensangrentado, muy herido. Ese era Maximiliano Costecchi. Lo que a mí me sorprendió en ese entonces era que justo se juntaban todos, ¿no? Y era como algo, ya nosotros veníamos a retirar y era algo muy, pero muy grande, ¿no? Yo estaba re asustado, lo primero que vengo acá, llego, me encuentro con Maxi que está tirado dentro de la estación, entonces yo llego, entro, me recuesto sobre donde está la canilla ahí adentro. ¿Dónde estaba Darío? Estaba arrodillado con Maxi tomándole el pulso, ¿no? Venimos para acá, para la estación. Cuando intentamos entrar a la estación está el compañero ahí que lo vemos que está tirado y varios compañeros en el centro de la estación. El primero que le digo a Darío, le digo, Darío está muerto, dejalo, ya está muerto. Y Darío me dice, no, fíjate, no sé, ya están los compañeros, ya están las compañeras, ya está todo. Muchos compañeros también avisando que no entremos a la estación porque estaban acá los policías disparando con armas de fuego también. Había policías adentro de la Había estación. muchos policías aquí adentro de la estación. Ese día me asustaba mucho porque veía policía, infantería, prefectura y ya no había motivo de seguir avanzando, ya estaba todo, manifestación, ¿no? Estaba desintegrada. Desarticulada, ya no había corte, ya no había nada. Nosotros veníamos acá para tomar el tren, para huir justamente de la represión, ir acá donde nos estaban esperando a sangre y fuego, ya con Maxi tirado en el piso. ¿Y dónde le dan a Darío? Y a Darío, evidentemente, cuando lo hacen levantar de acá y lo hacen huir, le pegan en la espalda cuando corre hacia adentro del patio de la estación. En ese momento ya tenía un corte detrás de la oreja. Le digo, jefe, lo llevo al hospital. Me dice, no es nada, abrime el móvil. Le abro el patrullero y agarra las postas de guerra, los de cartucho rojo, postas de plomo. Agarra las postas y yo le digo, ¿qué va a hacer? Y me dice, no, esto es negro, hay que matarlo a todos. Nos corren dos policías, a nosotros un policía, y nos tiran con bala de goma. Y ahí es donde le disparan a Darío, que bueno, que le dan el tiro de Itaca, ¿no? Que le dan el tiro de Itaca lleno en la espalda. Franchotti le dispara a Santillán. ¿Lo ves claramente? Sí. Lo ve pasar, levanta y... ¿A qué distancia? Y calculo yo que... 1,5 metros, 2 metros. ¿Es un itacazo? Es un itacazo.
Dale. 7 de abril, liberato ahora. Colabora un poquito, che. Vamos, para, Fiera, porque si lo van a arrastrar. Ayuda un poquito, por favor. Dale. Bueno. Ahí va, acompaña, dale. Para los que no recuerden, estos episodios sucedieron en la Argentina hace no mucho tiempo. No es que Fanchiotti y Acosta fueran parte de una patrulla perdida, porque había otros policías que dispararon balas de plomo. De hecho, a Costecchi no necesariamente le puede haber disparado a Fanchiotti, seguramente le disparó otro. O sea, había una decisión de disparar con balas de plomo aquel día. Sí, de hecho, yo por ahí transmitirle la reflexión, ¿no? De los que en aquel momento decían que los piqueteros eran violentos. Qué violentos que se llevaron 2 muertos, más de 30 heridos de bala de plomo, 160 detenidos y del otro lado no hubo absolutamente ni un lesionado, digamos. Eso es lo que tiene que investigar el juez, porque no era solamente la federal y la bonaerense. Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, es decir, las 4 fuerzas fue un operativo de seguridad conjunto. Más importante actuando de conjunto. Entonces, que eso no tenga más y con un bypass político, entre un comisario de la bonaerense y la CIDE. Exacto, que eso no tenga mando político, digamos, cualquiera que tiene 2 dedos de frente más o menos, y sobre todo la justicia sabe que no puede ocurrir. Nosotros, por experiencia propia, sabemos de haber estado en decenas de movilizaciones que el comisario, cada vez que se arrima a hablar con nosotros, no mueve. Consulta arriba. Obviamente, consulta. Sí, entonces, bueno, de hecho, en el caso de la muerte de Mariano Ferreira se supo que también pasaba esto. Exacto. Que al menos había un mando organizado, porque como vos bien decís, había muchas fuerzas participando. Sí, además me parece que creo que el gobierno de Duhalde y un sector de la clase política en general se jugaban cosas importantes, era un momento complejo del país. Pero esto a Duhalde le costó la posibilidad de presentarse a la reelección. Bueno, sí, a la elección directa, no había sido elegido. Bueno, hizo una evaluación política equivocada, digamos, sobre todo por el costo de la represión. Nosotros obviamente no esperábamos tamaña magnitud. De hecho, hizo que ningún gobierno se pare ante la protesta social de la misma manera después de eso, digamos, salvo el indoamericano, lo del Borda que se hablaba anteriormente. No hay antecedentes de represiones de tal magnitud, y me parece que le hace bien a la democracia, le hace bien a la justicia que la gente vuelva a confiar si es que se avanza en esta situación. ¿Qué hay hoy dentro de la causa que tiene el hijo? ¿Hay algo físicamente? ¿O no se investigó nada, Adrián? No, yo creo que lamentablemente cuando no hay una voluntad de parte de la... Cuando no hay voluntad política, lamentablemente tampoco hay una voluntad de parte de la justicia. Generalmente, pero esto no se da en estos casos. Hay un gobierno y el juez Lico está investigando al vicepresidente. O sea que a veces no coincide. Hay voluntad judicial aunque no haya voluntad política. Está perfecto, pero lo que se ve cuando matan a mí, cuando matan a Maxi, me parece que no es necesario ser muy inteligente para poder hilvanar realmente de qué lado vino la orden. Pero el hijo no era juez en ese momento, no tenía nada que ver con... Bueno, en ese momento no, pero lo que se demuestra en la estación de Avellaneda es claramente de que estamos hablando de Fanchiotti, un comisario con una carrera sobre todo del lado de la costa y formaba parte de la mejor policía del mundo que ha dicho Duhalde cuando después terminó siendo la maldita policía. Entonces me parece que Fanchiotti, evidentemente sin una carta blanca del lado nacional y provincial... Pero ¿por qué el kirchnerismo, que después terminó tirando a varios dualdistas, digamos, los terminó haciendo caer en desgracia, ¿por qué el kirchnerismo no hubiera alentado esa investigación? O sea, eso es lo que no me cierra el relato, porque el kirchnerismo se deshizo de buena parte de los dualdistas que estaban en ese momento. Juanjo Álvarez, del propio Duhalde, digamos, de la bonaerense, de Solá, se deshizo de todos ellos. ¿Por qué la investigación se empantanó igual? Y si es como vos decís, que no hubo decisión política, no se avanzó igual. No se avanzó. Yo considero de que en todo esto quizás la política es esto, ¿no? Cuando uno está y juzga lo que estuvieron anteriormente, después uno nunca sabe qué es el que estuvo antes, quizás vuelve a estar en el poder y lo vuelve a juzgar al que estuvo. Yo creo que más que nada es eso. Yo considero de que después de todo esto, 12 años y yo aprendo los golpes y aprendo con todo el dolor del mundo, pero evidentemente yo totalmente convencido de que los políticos se tapan unos con otros, por eso nunca avanza estas cosas. Por eso mismo tenemos una cantidad de políticos que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con la muerte de luchadores sociales, y sin embargo, como el caso Duhalde, ¿no? Duhalde, que nosotros sostenemos hace 12 años que fue el autor intelectual, Duhalde, Solá, Tanasoy, sin embargo, yo como padre Darío me tengo que bancar que Duhalde diga de que es el garante de la democracia. Yo me tengo que bancar como padre Darío que Duhalde diga de que en su gobierno no hubo muertos. Yo como padre Darío me tengo que bancar de que Duhalde diga que la muerte de mi hijo y de Maximiliano Costecchi la sintió como si fuese de sus propios hijos.
Esa es la burla de Duhalde, es la impunidad que lo rodea. Por eso mismo se sigue presentando como sigue presentando y sin embargo nos sigue mojando el pelo. La impunidad que lo rodea porque no hay voluntad política. Él sabe muy bien que no hay voluntad política para investigarlo ni a él ni a los que estuvieron con él, como tampoco hay voluntad de parte de la justicia. Yo creo que todo lo que hemos logrado, incluso la prisión perpetua a Fanchiotti y Acosta, con las salvedades de que a 6 años, y cuando se le condena a Fanchiotti y Acosta y se cumplen 10 años del asesinato de mi hijo y de Maxi, la justicia los premia sacándolos ya de por sí una cárcel extramuro, no estaban con la población carcelaria común, y los premia dándoles a un régimen semiabierto. Si vos vas a ver dónde está, realmente es un gran country. Por eso nosotros sostenemos, y yo como padre de Dios sostengo, que siempre estos idiotas que matan y cuando yo digo que la policía responde al humor político, porque siempre saben que después va a haber un vuelto. Y de alguna manera siempre lo van a sacar. Por eso mismo están como están y están a un paso de caer en libertad. Y por eso mismo la justicia no avanza y está todo encajonado. Nosotros más de lo que hicimos, más de lo que hizo la militancia, más de lo que hizo yo como padre de Darío, para demostrar realmente que Duhalde se tendría que estar pudriendo en la cárcel y sin embargo la justicia mira por otro lado. Muchísimas gracias por venir los 12. Bueno, nosotros nos vamos a ir a la pausa en tercera posición. Enseguida, cuando volvamos, más sobre el Mundial y lo que se viene.